Bendiciones, hermanos en la fe, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Quiero compartir el día de hoy un mensaje maravilloso que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. La paz sea sobre ustedes. Si es esta la primera vez que usted tiene en conectarse conmigo a través de un video como estos, le damos la bienvenida. Mi nombre es Lester López y estoy anunciando desde el Evangelio desde Dallas, Texas, Estados Unidos, para todas las naciones. Es un gozo compartir con ustedes, hermanos en Cristo, ¿verdad? Saludo como siempre a todos los hermanos amados en la fe, a los hermanos de Rey Jesús Dallas. Sean bienvenidos a esta predicación. Quiero saludarles en este día a todos mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Que se conectan para escuchar la palabra del Señor. Así también quiero mandarle un mensaje personal, ¿verdad? Al pastor Kevin Randy López hasta Tegucigalpa, Honduras, hasta ahí, hasta el Parque Central. Él está pastoreando el ministerio. Jesucristo nos habla hoy, a él y a toda su iglesia. Abrazos cordiales, hermano en la fe y hermano en la sangre. Dios te bendiga y sigue ministrando el evangelio con poder en esa ciudad, y que Dios te siga usando. Abrazos cordiales hasta Tegucigalpa, Honduras, al pastor Kevin López. Y asimismo a todos los pastores, ¿verdad?, que están ministrando la palabra alrededor de todo el mundo entero. Dios les bendiga y la paz sea sobre cada uno de ustedes, ministro, y sigamos avanzando, anunciando este evangelio. Hermanos en Cristo, ya después de haberlos saludado, hoy quiero ministrar un mensaje que lo he titulado El sacrificio de Isaac hecho por Abraham, su padre. Hoy voy a hablar acerca de este tema, hermano, y quiero compartirle algo muy importante que el Espíritu de Dios me estaba ministrando acerca de este mensaje. Y hoy quiero compartir las características, ¿verdad?, que se esconden, el por qué este sacrificio y todos estos asuntos que se esconden detrás del sacrificio que ofreció Abraham. Poco a poco voy a ir dando mi aportación y mi conocimiento acerca de este mensaje. Así que quédese conmigo hasta el final de esta predicación, porque va a ser un mensaje muy interesante. Vamos a conocer aspectos acerca de lo que implica ese sacrificio de Abraham, ofreciendo como sacrificio a Isaac, su hijo. La palabra de Dios está escrita de la siguiente manera en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 10. Dice de la siguiente manera: Aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo en el año próximo, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Si entendemos este pasaje bíblico en el libro de Génesis, hermanos en Cristo, lo que trata aquí es la visitación de los ángeles visitando a Abraham para darle la palabra de la promesa acerca de que Sara, su mujer, que era estéril y que ya era una anciana, que ya eran unos ancianos, esta pareja, Dios les está hablando acerca de un hijo que les van a hacer. A pesar de que ellos eran avanzados en edad, Dios les está dando la promesa de que el siguiente año ellos iban a concebir un hijo. Y esta es la palabra que se le aparece Dios, ¿verdad?, ciertamente hablando con Abraham acerca de este asunto que Dios iba a hacer el siguiente año. Pero vemos aquí, hermanos, de que Sara, en esa historia, Sara pues ya había perdido toda esperanza y no le cree al Señor y se ríe, ¿va?, porque para ella le fue una locura, y es normal, hermano. No es algo descabellado de que esta mujer se haya reído, aunque a Dios no le gustó. Pero es que así somos nosotros los humanos. Hay cosas que son demasiado difíciles para nosotros de creerlas, y hasta que Dios las hace, entonces nosotros le creemos a Él. Y así Dios tiene que lidiar con cosas y aspectos en nuestro corazón, y nos va ayudando a crecer en fe. Entonces, cuando esta parejita, Abraham y Sara, reciben la promesa de que iban a hacer un hijo, ¿verdad?, de este matrimonio, lo que vemos más adelante, hermanos, en esta historia es que la fe de Abraham tenía que ser probada, por supuesto. Siempre cuando Dios nos va a dar algo grande, nos tiene que probar nuestra fe a ver si nosotros estamos dispuestos a creerles o no. Mire lo que dice el Génesis en la altura del capítulo 22, verso 2. Y dijo: Toma ahora tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este texto bíblico, hermanos, aquí para que nos actualicemos en la escritura, ya Isaac ya había nacido, ya Isaac ya tenía muchos años de vida,
Y Dios se le aparece a Abraham después de que Abraham había desarrollado un lazo de intimidad con su hijo y lo amaba profundamente. Se amaban, ¿verdad? Padre e hijo. Y este hijo era muy querido por ellos. Entonces llegó el tiempo de Dios probar a Abraham para ver si su fe era grande por él o amaba más a su hijo Isaac. Pero esto de que Dios le pidiera a Abraham a su hijo para que lo ofreciera en un altar, implica o encierra algo específico en lo espiritual. Dios no solo quería probar la fe de Abraham, sino que también lo que quería hacer Dios era ver si la humanidad era capaz de hacer algo por sí misma. Y en esta ocasión Dios está usando a Abraham para ver si Abraham es capaz de ofrecer a Isaac por todos nosotros, la humanidad, porque este sacrificio de Isaac no simboliza nada más la prueba de fe sobre Abraham, sino que implicaba de que Dios quería ver si en el mundo había un hombre que fuera capaz de entregar a su hijo para salvar a la humanidad, porque la humanidad ya estaba perdida, la humanidad ya estaba desviada del corazón de Dios, ya se habían apartado del camino de Dios, y Dios quería ver si en el corazón de algún hombre existía la posibilidad de que alguien estuviera dispuesto a dar a su único hijo que él amaba por sacrificio para redención de todos nosotros. Porque la palabra de Dios en todos los textos bíblicos que giran en torno a esta escritura trata y nos deja bien en claro de que el sentido espiritual o la postura espiritual que había y que se encerraba detrás de estos pasajes bíblicos era que ese sacrificio representaba técnicamente la redención de toda la humanidad, ofreciéndose Isaac en sacrificio. Y luego les voy a explicar por qué, hermano, ese sacrificio de Isaac representa en sentido espiritual la muerte de un inocente tratando de salvar a toda la humanidad. Y aunque no lo hayamos visto así, la palabra de Dios así nos lo deja entender acerca de ciertos pasajes que les voy a compartir aquí, en esta historia. Por eso es que es interesante esta historia, hermano, porque tal vez pues le hemos entendido de que también es una prueba, ¿verdad?, para Abraham, probando Dios su fe. Pero aquí miramos, hermano, a través de la Escritura, de que luego Dios habla a través del escritor apóstol Pablo y le da otro sentido diferente a estos pasajes bíblicos. Entonces se llega el día en que Abraham tiene que ofrecer a su hijo Isaac. Mire lo que dice la palabra de Dios. Al tercer día Abraham miró el lugar que Dios le señaló. En el versículo 3 de este mismo capítulo 22 dice de la siguiente manera: la mañana siguiente Abraham se levantó temprano y ensilló su burro y se fue con 2 de sus siervos y su hijo Isaac. Cortó la leña para usarla como sacrificio y fueron hacia el lugar que Dios les indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí mientras yo y Isaac subimos a ofrecer el sacrificio. Los criados de Abraham se quedaron y ellos siguieron avanzando, y iba Abraham e Isaac por el camino a ofrecer este sacrificio. Aquí miramos nosotros que la palabra de Dios exactamente dice que Abraham al tercer día divisó el lugar donde Dios le había señalado para que ofreciera a su hijo Isaac, que era el monte Moriah. Monte Moriah es un lugar de ofrenda, es un lugar de sacrificio, porque posteriormente en las escrituras, hermano, si profundizamos un poquito más en la palabra, nos damos cuenta de que el templo que edificó Salomón fue edificado en este monte, en el monte Moriah. Entonces, hermano, aunque ese lugar iba a ser lugar de sacrificio, lo que quiero que entienda aquí es que Abraham divisa ese lugar que iba a ser de suma importancia al tercer día. Entonces, lo que podemos entender en este pasaje bíblico, que cuando Abraham en lo natural mira el monte, al tercer día, dice, él divisó el monte donde él iba a ofrecer el holocausto, o sea, a su propio hijo. En sentido espiritual, lo que podemos entender, hermano, es que lo que divisó Abraham al tercer día era técnicamente la resurrección del segundo Isaac, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. En contexto espiritual, lo que miró Abraham, lo podemos decir, al tercer día, después de haber caminado, era el sacrificio perfecto de Jesús. La resurrección de Jesús al tercer día. Y luego se lo voy a explicar por qué, hermano, porque la palabra de Dios va girando en torno a esto que les vengo ministrando. Entonces, Isaac pregunta por el sacrificio.
Aquí miramos que va Isaac y su padre caminando, ¿verdad?, hacia el lugar de la ofrenda, hacia el lugar del holocausto. Génesis capítulo 22, verso 7, dice de la siguiente manera: habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: he aquí están el fuego y la leña pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí miramos nosotros, hermanos, que Isaac iba preocupado porque él miraba que llevaba el fuego y llevaba la leña, pero no llevaban el holocausto o el cordero, el animal que iban a sacrificar, porque seguramente Isaac había acompañado a su padre muchas veces y él ya tenía experiencia en ofrecer sacrificios a Dios. Había visto que su padre, como ofrecía sacrificios, siempre llevaba un animalito para sacrificarlo. Pero en esta ocasión Isaac no sabe de que él era el cordero que se iba a sacrificar en el altar. Entonces, lo que miramos aquí, que podemos hacer una comparativa, hermanos, entre Isaac, el hijo de Abraham, y entre Isaac, el hijo de Dios, que es Jesucristo, porque ambos fueron ofrecidos en el altar como sacrificios y ambos tenían un propósito. Entonces lo que miramos aquí es que Isaac era inocente, él no sabía que él era su propio sacrificio. Pero a diferencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando él fue ofrecido, cuando él se ofreció en la cruz, Jesucristo tenía todo conocimiento, toda conciencia de que él venía a morir por gente pecadora, por gente impía, y él sabía que tenía que ir a la cruz. Isaac, aunque iba camino a ser sacrificado, él no sabía, él no era consciente de que él era el propio sacrificio delante de Dios. Entonces, una de las diferencias que miramos en estos sacrificios es la enorme diferencia de saber de que usted va a morir y de ir ingenuo a ser sacrificado en un altar. Y esto le pasó a Isaac, que él no sabía que él era su propio sacrificio. Entonces, el verso 8 dice: Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Entonces, esto que Dios dice, Dios proveerá, hijo mío, holocausto, ¿verdad?, para el sacrificio, también hay que entenderlo espiritualmente. Abraham sabía de que Isaac era su sacrificio, que era su holocausto, que era su cordero en esta ocasión. Pero Abraham iba cargado de fe, preñado de fe, y iba pensando de que en su momento, cuando él fuera a sacrificar a su hijo, Dios iba a proveer un cordero. Y claro está, hermano, de que sí, Dios proveyó un cordero, porque el cordero que Dios proveyó fue a su hijo Jesucristo en lugar de Isaac, hijo de Abraham. Porque aunque usted diga, hermano, pero no fue a Jesús en lugar de Isaac, sino que fue un cordero que estaba enredado ahí por sus cuernos en un arbusto. Eso fue lo que Abraham sacrificó. Sí, ciertamente la escritura lo señala así, que había un cordero que aparece en escena, el cual Dios le pide que Abraham que lo toma y que lo sustituya por su hijo Isaac, y ese corderito termina siendo sacrificado. Pero todos en la escritura sabemos, hermano, que ese cordero que aparece ahí, inocente, incauto, que no era conocido de nadie, que nadie lo atrapó, sino que por él mismo estaba ahí puesto en su lugar, ese cordero representa a Jesucristo, nuestro sacrificio, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo se ofreció en sacrificio por la humanidad sin que nadie lo tomara o lo llevara engañado, porque Isaac iba engañado a ofrecerse como sacrificio. Jesucristo voluntariamente se ofreció, y por eso él aparece en escena en representación de ese cordero que estaba enredado por sus cuernos. Ese era Jesús. Él apareció en escena de nuestras vidas, en la escena de la humanidad, cuando la humanidad estaba perdida. Ahí se apareció Jesús y vino a este mundo y se ofreció como sacrificio conscientemente de que él debería morir por todos nosotros, por nuestros pecados. Jesucristo se ofreció como ese cordero que aparece en esa escena de que les estoy contando, en esta historia que les estoy ministrando. Entonces, cuando ya había pasado el tiempo del sacrificio, cuando ya Isaac había sido probado, Abraham había sido probado su fe y había tratado de sacrificar a Isaac, su hijo, después de que Dios había proveído un cordero, se lee este pasaje en el mismo Génesis capítulo 22, verso 14, que dice de la siguiente manera: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por esto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Toda provisión, dice la Escritura, en la presencia del Señor será provista, porque Abraham sale victorioso de esa prueba y no termina sacrificando a su hijo Isaac, sino que en ese monte Dios también proveyó cordero para el sacrificio. En ese monte Dios proveyó en sentido espiritual a Jesucristo su hijo para que muriera en lugar de Isaac, porque esto posteriormente se iba a dar, aunque ahí solo fue un ensayo de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús, porque fue un ensayo en el sentido que se sacrificó un cordero inocente, sin culpa, en lugar de Isaac, ¿verdad? Hijo de Abraham. Entonces lo podemos ver en sentido espiritual, hermano, que eso solo fue un ensayo del verdadero sacrificio que Dios iba a ofrecer en la cruz, ofreciendo a su Hijo amado, Jesucristo, para que muriera por todos nuestros pecados. Entonces, para Isaac, si miramos aquí conforme a la Escritura, cuando Isaac iba a ser sacrificado, Dios tenía un sacrificio en lugar de Isaac. Pero cuando Jesús vino a la cruz del Calvario, el Dios Todopoderoso no proveyó un sacrificio o un cordero que fuera sacrificado en lugar de Jesús, su Hijo. Cuando se trataba de que Jesús muriera, Dios permitió que Jesucristo fuera el cordero y que muriera, pero no proveyó un sacrificio, así como lo hizo con Abraham y Isaac, un cordero enredado ahí por sus cuernos para que salvara la vida de Jesús, porque Jesucristo tenía que morir, porque la ofensa y la paga era muy alta, hermano. Debemos entender que, número uno, el sacrificio de Isaac no nos convenía que fuera hecho a nosotros. En ninguna manera a nosotros nos beneficiaba que Isaac muriera por nosotros, porque, número uno, Isaac no era santo porque en él había pecado. Número dos, Isaac no era eterno, no tenía vida en él para que nos diera vida eterna. Entonces no funcionaba ese sacrificio para nosotros. Por eso Dios prolongó ese sacrificio y ofreció un cordero en lugar de Isaac, anunciando de que se avecinaba el verdadero sacrificio de Jesús, porque debemos entender, hermanos, que el ofendido en esta ocasión es un Dios eterno, y solo otro eterno semejante a él se podía ofrecer en sacrificio para salvarnos, para rescatarnos a nosotros del pecado. El ofendido en esta ocasión es un Dios santo, y solo otro Dios santo como Jesús su Hijo podía reconciliarnos con aquel con el cual nosotros estábamos ofendidos a través de las transgresiones y del pecado. Entonces, el sacrificio de Isaac a nosotros no nos funcionó, pero claro, hay un beneficio detrás de ese sacrificio. Al Abraham, al haber acercado a Isaac al altar de la ofrenda del sacrificio, hace que se desate en los cielos el verdadero sacrificio. Porque aunque la fe de Abraham fue probada, como está escrito, que creyó a Abraham porque le creyó a Dios y ofreció a Isaac, ¿verdad?, en sacrificio. Entonces, esto de que Abraham haya ofrecido a Isaac su hijo, desata y hace que se desate en los cielos el verdadero sacrificio, porque Dios, al ver que Abraham ofreció a Isaac, siendo un ser humano débil, siendo una persona normal, ofrece a su hijo en sacrificio. Esto provocó en los cielos que Dios desatara una tremenda bendición sobre nosotros y que Dios enviara a su hijo posteriormente a ser sacrificado por nuestro pecado, porque Dios sabía que Isaac no lo podía redimir a nosotros del pecado. En vano estaba que Isaac muriera, hermanos, en Cristo, sino que Dios lo que hace es un acto espiritual, porque este sacrificio de Isaac es un acto profundamente espiritual, porque no solo es probada la fe de un hombre, sino que Dios estaba anunciando que se avecinaba el verdadero sacrificio, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, si miramos estas comparaciones, hay una gran comparación entre Isaac, el primer Isaac, y entre el segundo Isaac, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, si vemos, para Jesús no había un cordero extra que salvara a Jesús de ir a la cruz. Entonces, Abraham termina ofreciendo a Isaac en fe a Dios. ¿Cuál era la fe de Abraham, hermanos? Abraham tenía una fe tan grande que me sorprende a mí. Y según la carta de los Hebreos escrito por el apóstol Pablo, mire lo que dice Pablo acerca de ese sacrificio que ofreció Abraham. ¿Por qué Abraham termina ofreciendo a Isaac? ¿Qué pensaba Abraham en su corazón? Esto lo deja descubierto la misma palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 verso 19 dice:
Y consideró Abraham, dice, aquí está hablando sentidamente el apóstol Pablo acerca de Abraham. ¿Qué pensó Abraham? Mire lo que dice este verso. El verso 19 de la carta de Hebreos, capítulo 11, verso 19. Y consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Cuando Abraham ofrece a Isaac su hijo, dice la palabra de Dios que la fe de Abraham era tan grande que él consideraba que si aún él sacrificaba o le daba muerte a Isaac su hijo, Dios era poderoso para devolver a Isaac de la muerte y entregárselo nuevamente vivo. Pero por eso les decía, hermano, de que esta historia de este sacrificio de Isaac es totalmente espiritual. No solo es natural, no solo es una historia, encierra contextos espirituales de un verdadero sacrificio. Esta historia es profunda en el espíritu, porque Pablo dice, aunque Abraham no sacrificó a Isaac, pero Pablo dice en este pasaje bíblico que en sentido espiritual Abraham recibió a su hijo, que lo había ofrecido ahí en el altar, lo ofreció. Isaac miró la muerte. En sentido espiritual se lo digo porque no murió. Pero Pablo dice en este pasaje, en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Por qué? Porque Abraham estaba tan dispuesto a darle muerte a Isaac, tanto como que si lo haya sacrificado. Pero porque Abraham creía en su corazón de que en sentido espiritual Dios se lo podía resucitar. La fe de Abraham era tan grande que él pensaba que si él lo sacrificaba, Dios le podía devolver vivo a su hijo. Pero en esta ocasión Isaac no muere, y en esta ocasión, en lo natural, Abraham no recibe a Isaac, ¿verdad?, para atrás. En sentido espiritual, si se lo puedo explicar, porque es algo complejo de explicarle esto, hermano. Aunque esta cosa no se dio el sacrificio, ni vemos nosotros, ¿verdad?, de que Isaac haya muerto o que haya resucitado. Pero en el espíritu, la palabra de Dios dice que lo volvió a recibir. Pero esto de que Abraham creía de que podía recibir a Isaac vivo nuevamente, ese segundo resucitar no era Isaac su hijo, sino que encierra estos aspectos espirituales profundos, sino que el que en sentido espiritual miró a Abraham que podía resucitar era Jesucristo al tercer día. No era la resurrección de Isaac su hijo, sino la resurrección del segundo Isaac, lo que miraba Abraham en su espíritu, de que Dios, ¿verdad?, podía enviar un sacrificio y podía resucitar ese sacrificio eterno que era Jesucristo, porque estos son asuntos espirituales, hermano, y algo complicadito de que yo se los transfiera y usted lo puede entender claramente. Pero sí vemos aquí que la palabra de Dios dice que técnicamente sí contó el que Abraham haya ofrecido a Isaac como sacrificio, porque Pablo dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Pero esto que dice la palabra en sentido figurado lo volvió a recibir fue a Jesucristo. Jesucristo fue el verdadero sacrificio, y él fue que en sentido figurado él sí resucitó. No solo en sentido figurado, sino en sentido cierto, hermano. Jesucristo resucitó al tercer día, y esto fue lo que miró a Abraham en su espíritu, en fe, de que venía un verdadero sacrificio, que no era Isaac, sino el segundo Isaac llamado Jesús, que iba a ser sacrificado en lugar de su hijo Isaac, ¿verdad?, unigénito. Y entonces él miró de que Jesucristo sí podía resucitar para atrás. También lo creyó en lo natural y también lo creyó en lo espiritual, que es algo poderoso, hermano. Hebreos capítulo 11, verso 17, mire lo que está escrito. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo, a su único hijo. Debemos entender, hermano, que este pasaje, Dios le había prometido a Abraham que de los lomos de Isaac se levantaría descendencia, o sea, la humanidad iba a ser edificada a partir de los lomos de Isaac su hijo. Ahí estaba la promesa, porque de esa promesa nacería el Cristo. De los lomos de Isaac, ¿verdad?, nacería el Cristo técnicamente, porque en Isaac se cumple la palabra promesa para nosotros, ¿verdad? Ahí venían todos estos misterios espirituales de Dios, hablando de Jesús a través de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, aunque Abraham sabía de que Dios le había dicho que Dios levantaría descendencia de Isaac su hijo, con todo y eso este hombre se atreve a creerle a Dios y ofrece a aquel, ¿verdad?, a su hijo,
sobre el cual Dios había depositado palabra, promesa, y Dios había dicho de que en Isaac te sería levantado descendencia. La humanidad se iba a multiplicar a través de la vida de Isaac, pero con todo y esto, dice la palabra, Abraham ofreció a Isaac como sacrificio allí en el altar, aunque su hijo tenía promesa de que iba a levantar, ¿verdad?, a naciones después de él, de los lomos de Isaac. Entonces, si miramos estos sacrificios en la carne, Pablo nos pregunta en la carta a los romanos, a nosotros la iglesia, ¿qué halló Abraham según la carne? O sea, ¿qué puede decir Abraham según la carne? ¿O cómo se puede vanagloriar Abraham según la carne? Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 4, verso 1, dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Me voy a detener ahí, hermano, para explicarle un poquito. Según la carne, Abraham se puede jactar delante de nosotros y delante de toda la humanidad, porque ha sido uno de los seres humanos que ha ofrecido a su hijo en el altar, que cosa que ni usted ni yo daríamos nosotros para que nuestro hijo fuera sacrificado, para que muchas vidas se fueran salvas. Yo creo que usted que me ve en este video no se atrevería a sacrificar ni su hijo primogénito, ni su hijo último. Sea que usted le haya nacido 5 o 6 hijos o 10 hijos, usted no estaría dispuesto a sacrificar ninguno de ellos para que la humanidad se salvara o para que otra persona fuera salva. Pero Abraham sí se puede dar ese privilegio, ese honor, o sí se puede sonar el pecho el día de mañana y decir: yo sí estuve dispuesto a ofrecer mi sacrificio por una buena causa, ofrecer a mi hijo por una buena causa. Él sí se puede jactar, pero esto es, dice Pablo, solamente en la carne. Abraham se puede gloriar delante de nosotros, ¿verdad?, y decirnos: yo sí estuve dispuesto a ofrecer a mi hijo Isaac en un sacrificio, cosa que ustedes no lo podrían hacer. Pero esto es según la carne, dice Pablo. Abraham se podría gloriar. Mire lo que dice Pablo en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si ese sacrificio, o si el evangelio de la gracia fuera por obra, dice, Abraham nuestro padre tendría de qué glorificarse, porque él hizo una tremenda obra. Él tendría comprada su salvación, tendría comprada el boleto de su salvación para su familia, porque él hizo una tremenda obra ofreciendo a Isaac. Pero sabemos nosotros, hermanos, que en el evangelio de la gracia ya las obras ya no cuentan. Ya no cuentan como ofrenda, ya no cuentan como sacrificio, sino que en la gracia, aquel que obra, dice Pablo, lejos de contarle como una buena ofrenda delante de Dios, le cuenta como deuda, dice Pablo. Y en la gracia ya no es así. En la ley sí se contaban estas cosas así, que usted obrara, esto le agradaba a Dios. Pero en la gracia, que es por fe, ya nuestras obras ya no cuentan como salario, dice Pablo, sino como deuda. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque para con Dios estos sacrificios o estas obras ya no simbolizan nada, hermanos, porque todo en la gracia es hecho a través de la fe, no a través de obras. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice Pablo. Mas al que no obra, sino que cree, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque ahora nuestra justificación, siendo nosotros pecadores, sin haber ofrecido ningún sacrificio, sino que creemos a Dios en aquel sacrificio que Dios Todopoderoso ofreció en la cruz. Entonces ya esto es por fe, hermano, porque al principio Abraham creyó, dice la palabra. O sea que todo, desde el principio hasta el final, es por fe. Abraham en la ley creyó a Dios, y esto es fe, porque creer a Dios es fe. Entonces, el padre Abraham, ¿verdad?, creyó a Dios y fue justificado en la fe y fue reconocido en los hombres que tuvieron fe, porque él creyó a Dios. Sin embargo, él ofrece una obra, hace una obra, pero en el evangelio de la gracia, la obra que hizo Abraham ya no funciona, ya no es legítima, más bien no le cuenta como pago, dice Pablo, sino como deuda. Pero en la gracia, a todo hombre y a toda mujer que cree que somos justificados por medio del sacrificio de Jesús,
Entonces, dice la palabra de Dios aquí, sino que más aquel que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice la palabra de Dios. Debemos creer nosotros en el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Déjeme decirle, amigo que me oye, si usted por alguna razón no se ha entregado a Cristo, ahora usted no será inocente, ¿verdad?, en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios ya ofreció un sacrificio, no el hijo de Abraham, sino el Hijo de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestras culpas. Entonces, ya usted y yo ya no somos inocentes. ¿Por qué? Porque si usted cae muerto y su alma se pierde y usted se extravía y se va a la condenación eterna, cuando Dios lo llame a cuenta, usted no va a ser inocente, usted va a caer culpable por segunda vez y va a ser lanzado al lago de fuego posteriormente. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo un sacrificio en la cruz, y ese sacrificio fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual murió por todos nosotros los pecadores. Pero sin embargo, Pablo sigue agregando acerca de estos pasajes bíblicos, esta historia, y dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 verso 7 al 9, dice de la siguiente manera: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Pablo aquí en este pasaje que no va a faltar alguno que quiera dar su vida por un bueno. No va a faltar algún esposo, ¿verdad?, que ame a su esposa, que la mire en una dificultad de salud, que dé su vida para salvar a su mujer, o algún buen padre que se atreva a dar su vida para que su hijo viva. No va a faltar alguno, dice Pablo, que quiera morir por un bueno. Porque usted por una persona buena y yo por una persona buena, seguramente nosotros podamos dar nuestra vida. Porque bueno, le podemos llamar nosotros a un hijo, a nuestra esposa, y con todo, o a nuestra madre o a nuestro padre. Con todo esto, dice la palabra, no va a faltar de que alguno quiera dar su vida, ¿verdad?, por una persona buena. Pero aquí, el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí lo que vemos, la enorme diferencia, que nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por uno bueno, ya sea por nuestro hijo, o ya sea por nuestra madre o por nuestra esposa, viceversa, etcétera, etcétera. Entonces, pero la diferencia del sacrificio de Jesús en la cruz es que Jesús sabía que Él era su propio sacrificio, y dos, de que Jesús no murió por gente buena, Jesús murió por gente mala. Dios no envió a su Hijo a morir a la cruz por uno bueno, sino por muchos malos murió Jesús. Esta es la enorme diferencia de este sacrificio que nuestro Dios ofreció en la cruz del Calvario, que envió a su Hijo a morir por gente pecadora. Entonces, si usted el día de mañana se extravía, amigo que me escucha, se va a extraviar porque quiere. Porque Jesucristo vino conscientemente a morir en la cruz por gente mala, por gente impía, por gente pecadora. Jesús era consciente que Él tenía que dar su vida por gente que lo aborrecía a Él y que aborrecía todo lo bueno. Sin embargo, nosotros podemos morir por un bueno, dice el Señor, pero Jesucristo murió por todos nosotros los pecadores. Estas son las enormes diferencias que hay entre el sacrificio que ofreció Abraham y el sacrificio que ofreció el Dios Todopoderoso en la cruz del Calvario, sacrificando a su unigénito Hijo, al Hijo que Él amaba por nuestros pecados, por nuestras culpas. Entonces, si usted ha visto este video o se ha conectado conmigo, déjeme decirle que Jesús murió por su pecado y por mi pecado, y que el pecado que usted ha cometido tiene redención, tiene perdón, si usted mira a la cruz y acepta el sacrificio que nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, ofreció en la cruz del Calvario. Si usted acepta a Jesús como unigénito, como verdadero Dios, y reconoce que Jesucristo es el Señor y lo recibe en su corazón, usted puede tener perdón de pecado y por ende la vida eterna. Ya para terminar esta predicación, les voy a leer en la carta a los Hebreos capítulo 7 verso 26 un pasaje bíblico que está escrito de la siguiente manera. Mire la comparativa que hay de lo que yo le vengo hablando desde el principio hasta el final, comparando el sacrificio de Abraham así ofreciendo a Isaac y el sacrificio que Dios hizo ofreciendo a su Hijo amado Jesucristo. Mira lo que dice la palabra. ¿Por qué nos convenía a nosotros que Jesús muriera en lugar de Isaac? ¿Y por qué a nosotros no nos beneficiaba que Isaac fuera sacrificado ese día? Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, a la altura del capítulo 7, verso 26.
dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, la diferencia entre Isaac y Jesucristo era que Jesucristo era sumo sacerdote. 2, Jesucristo era santo. 3, Jesucristo era inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los hombres. Pero a diferencia de Isaac, Isaac no era sacerdote, Isaac no era santo, Isaac no era inocente, sin mancha en él, apartado de los pecadores, porque Isaac vivía en este mundo, en medio de los pecadores, pero Jesucristo no estaba en este mundo. Jesucristo estaba en el reino de los cielos, apartado de todos nosotros, sin tener relación con el pecado. Entonces, el sacrificio de Isaac no nos convenía a nosotros que se llevara a cabo. Por eso Dios lo reemplazó con un cordero que en sentido espiritual era Jesucristo, el cual posteriormente, después de muchos años, vendría a este mundo ya físicamente a dar su vida por todos nosotros, porque Él sí era santo, Él sí era inocente, sin mancha, sin pecado en Él. Él no estaba morando en nosotros antes de que Él fuera a la cruz, sino que vino de los cielos a pagar por nuestro pecado, por nuestra culpa. Y estas son las enormes diferencias que hay entre Jesucristo, el Hijo de Dios, e Isaac, el hijo de Abraham. Entonces, no nos convenía que Isaac muriera, nos convenía que muriera el segundo Isaac, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, el que Abraham haya creído a Dios y le haya obedecido, esa obediencia que tuvo nuestro padre Abraham al llevar a Isaac al altar, esto sí nos benefició a nosotros, porque provocó que en los cielos se desatara la tremenda bendición, el segundo sacrificio más perfecto que se ha hecho en la humanidad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, para salvación nuestra. Entonces, amigos, si tú me estás viendo a través de este video, corre a los pies de Jesucristo, acepta el perdón que Dios ofreció en la cruz, ahí a su Hijo, el sacrificio, acepta ese sacrificio y agárrate de la diestra de Jesucristo y toma la vida eterna que fue dejada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Hecho ese sacrificio maravilloso por toda la humanidad, acepta a Jesús en tu corazón y recibirás perdón de pecado, y entonces verás la vida eterna el día que tú partas de este mundo. Entonces, este es el mensaje que yo quería compartirles el día de hoy, hermano. Si este mensaje te ha sido de bendición, edificación, en tu conocimiento, suscríbete a mi canal, hermano en Cristo. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal y déjanos ahí tu comentario y comparte este enlace con todos tus contactos para que este mensaje siga alcanzando a más vidas y a más almas alrededor de todo el mundo entero. Entonces, este es el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Este es su servidor desde Dallas, Texas, predicando el evangelio para todas las naciones. Que el Señor les guarde, hermanos en la fe, y que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Y nos veremos el próximo mensaje que yo pueda compartir con ustedes. Abrazos hasta la distancia, hermanos en Cristo. Que Dios les dé un bendecido día en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén.